Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estamos otro día aquí. Otro día más. A ver cómo sale. Bueno, hoy noto un poco de calor, ¿no? Bueno, esta semana hace más calor aquí en Coruña. Sí, está un poquito de sol. No sé desde dónde nos están viendo, pero... Sí. Nosotros tenemos la ventana de este lado y está entrando un poquito de sol y la verdad que hoy está un poquito más calentito. Ya estamos yendo hacia el verano. Sí. Pero bueno, ¿todo bien? Bien. Sí. ¿Qué tal tu café? Bien. Muy bueno, muy bueno. He sido yo el que ha preparado el café, así que por eso lo pregunto. Bueno, yendo un poquito al tema. Como sabéis, estamos preparando esta serie de podcasts, conversaciones, como queremos llamarle, solo por poder sacar un poquito más de lo que ya hemos visto el domingo, ¿no? Sí. El domingo normalmente nos da tiempo a hacer 3 puntos y ir rápido. Es un tiempo cortito. Es corto, ¿verdad? Es corto. Bueno, La verdad, cuando hay temas así, donde hay tanto para decir, al final se hace corto, necesitas decir muchas cosas en un breve periodo de tiempo, porque, a ver, los humanos somos así, la atención que tenemos es relativamente corta, entonces a partir de ahí ya perderíamos totalmente la atención. totalmente. Pero queda tanto por decir Sí. que al final se quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Bueno, yo me estaba dando cuenta, porque nos toca recortar en YouTube las predicaciones y todo, que el que más se extiende de tiempo soy yo. Lo sabemos, lo sabemos. Ay, Te lo hemos dicho. Sí, normalmente el que está siempre más tiempo ahí extendido soy yo. Pero bueno, Los no chicos. parecen largas, Cari. Bueno, Si bueno, te quieres sentir bien, gracias. no te preocupes. Sí. Ella siempre me ayuda. Cuando termino de predicar, igual me he extendido 20 minutos o lo que sea, y ella, no, Cari, no te preocupes, no se hizo larga. No se hacen largas, no se hacen largas. Son- Pero bueno, ha sido una... Mantienes la atención. Gracias. Entonces, Gracias. Yendo un poquito al tema, este domingo estuvimos viendo un poquito dentro de la serie de Lazos Divinos. Lazos Divinos. Estuviste predicando y ¿cómo le has titulado a la El- predicación? El acto de amor más difícil. El acto de amor más El difícil. acto de amor más difícil, sí. Verdad. Porque amar es difícil. La gente... Mira, el ser humano tiene necesidad y tiene un hambre por amar. Siempre quiere amar, quiere buscar a su pareja, quiere tener ese amor de familia. Pero digo, ¿no? Es necesario, pero El acto de amor, el acto de amor más difícil es el perdón. vale. Y lo has enmarcado, para los que no estuvieron, Sí. lo has enmarcado dentro de la familia, ¿no? Sí, hablaba de que realmente la familia, muchas veces aspiramos a tener esa familia perfecta, ¿no? Que sale en las películas, donde el papá es súper divertido, la mamá es súper amorosa, los niños son perfectos. Todas las pelis son así. Todas las pelis son así, ¿sabes? Es como, wow, ese ideal de familia. Pero realmente, si tú te vas a cualquier familia, cualquiera, es que la que tú quieras, todas las familias son imperfectas. No hay ninguna familia perfecta. Sí. Incluso, bueno, yo hablaba eso de que cuando éramos novios yo veía tu familia, ¿no? Sí. Recién llegada a la iglesia, mi suegra era mi discípula y decía, wow, yo quiero tener una familia como esa, ¿no? Y mi cuñada, una de ellas, que vivía dentro de esa familia, me decía, no, a ver, Sí. en todas hay Bueno, imperfecciones. Yo lo que veo, por ejemplo, dentro de las películas, ¿no? Que estamos hablando de las películas, hoy en día, si nos ponemos a ver, ya las últimas películas normalmente se han adecuado, por ejemplo, las familias ya no son el padre y la madre, normalmente siempre sale la imagen tal vez de una madre divorciada, un No padre es la que está típica solo. familia tradicional, ¿no? Total. Estábamos en un momento donde las películas también recogen y registran lo que es hoy en día Sí, el mundo, ¿no? Pero, aún así, lo que me da la sensación a mí, ¿no? En las películas, por ejemplo, aún siendo una familia desestructurada o divorciada o lo que sea, aún así tiene su cierta perfección. El padre es el Siempre- padre Sí, estupendo. porque siempre tiende a idealizar, ¿no? A los ideales. Da igual que tu familia sea desestructurada, pero sigue siendo una familia feliz. Es la familia feliz. Claro, y tú nos comentabas eso el domingo. Sí, yo hablaba de que realmente en todas las familias hay tensiones porque están formadas por personas diferentes. Y el plan de Dios era que nuestra familia fuera ese lugar de tensión, ¿sabes? Porque además hablaba de que las tensiones de las familias y los conflictos no es algo de ahora. Bíblicamente, las familias tenían tensiones. O sea, yo hablaba de Abraham. Sí, no pero sé, comenzando desde el Caín, principio. Abel. No, Adán y Eva. Cuando Eva toma la manzana, ¿qué le dice Adán al Señor? La mujer que tú me diste. O sea, yo no te la pedí, tú me la diste. Ahí ya comenzó el problema. Claro, ahí ya Adán estaba lavándose las manos diciendo, tú me diste a esta mujer. Vamos, Desde el principio de los tiempos. Vamos, el team Adam
Desde el principio, ¿ves? El Claro. problema... Y luego ya los primeros hermanos envidiosos, ¿no? ¿Quién que tiene hermanos no ha tenido envidia de su hermano? ¿No? Pues en la Biblia tenemos un referente, Caín y Abel. Y hay los muchos primeros problemas. hermanos envidiosos. Hay muchos problemas de hermanos en la Biblia, ¿no? Muchos. Abel, Caín, Isaac, Jacob. O sea, Jacob, Esaú. Bueno, es que hay muchos problemas de padres que tienen un hijo favorito, también lo vemos en la Biblia. Sí. Eso causa ciertas tensiones, claro. Hasta en la parábola de hijo pródigo, ¿no? Claro. Hay temas de celos también. Sí. Con José. Efraín, Manasés. O sea, Sí. hay muchos ejemplos en la Biblia donde constantemente los hermanos tienen problemas. Sí. Entonces yo hablaba de que realmente nuestra familia es nuestro crisol, ¿no? Explicaba que el crisol es un vaso de cerámica que se utilizaba donde se ponían metales impuros, ¿no? Y entonces se ponía a grandes temperaturas, ¿no? A grandes tensiones, y ahí se separa lo impuro y queda lo que es realmente puro, ¿no? Y el Señor hace lo mismo en nuestras familias, ¿no? Utiliza todas estas tensiones para sacar a la luz lo peor de nosotros mismos. Por cierto, que no compréis un crisol en Amazon. No. Bueno, si lo compráis hay que mirar las medidas primero. No seáis como Águeda yo. me dijo, voy a comprar, cariño, un crisol para hacer una representación en la prédica, va a quedar súper chulo. Ella tenía la idea de hasta derretir un metal en directo. Yo quería, bueno, es que tú fíjate, lo que yo quería era, al comienzo de la prédica, cuando ya llegara al punto del crisol, ponerlo y al final de toda la prédica sacar el metal porque se queda como moldeable y entonces que viéramos cómo somos moldeables en las manos de Jesús. Todo esto en mi mente quedaba súper maravillosamente perfecto. Y me mandaste a ir a buscar el paquete. Sí. Y yo vi el quedaba muy crisol guay en y mi también mente. yo pensé que era un tipo bol, algo así grande. Claro, yo me lo imaginaba así, Sí. pero no. No era Cuando así. me lo entregó, el Era así. transportista me lo Medía entregó en un como sobre. mi dedo, menos de mi dedo. Muy chiquito. Y así, dije, un bueno, vasito. no pasa nada, lo llevaré igual para contar la anécdota y el chiste. Sí. Pero sí, hablábamos de eso, de que realmente ya era el plan de Dios, que la familia fuera nuestro lugar de perfeccionamiento, de transformación. Dios utiliza las familias para transformarnos, para perfeccionar nuestro carácter. Y el tercer punto que decía era que Dios utiliza las familias para ser un lugar de misericordia. Y esto es algo imprescindible. En cada familia hay dos elementos imprescindibles y es el perdón y la misericordia. Pero está yendo muy rápido, Vamos un poquito para atrás. Una declaración que yo tengo apuntada que fui apuntando aquí según lo que ibas hablando, ¿no? Lo habías hablado ya también en el podcast anterior. Pero esa frase que dices tú, hay que quitar el mito de la familia perfecta. Sí. Hay que quitar el mito de las familias mito de la familia perfectas porque aspiramos a eso y creamos unas expectativas para nuestros hijos, para nuestros maridos, para nuestros padres, para nuestras relaciones, que crea conflictos, crea tensiones y además hace que las personas que están a nuestro alrededor se frustren porque nunca son capaces de llegar a las expectativas que nosotros tenemos, ¿no? Y no son realistas porque Dios no pone esas expectativas. Sí. Dios nos ama tal cual somos, aunque luego nos perfeccione. Sí, y justamente estoy pensando, para un padre, por ejemplo, yo me pongo en mi caso, para un padre, para un marido, o si tú tal vez te ves ahí como hijo, ¿cuál es el estándar bueno para un hijo? O una persona, ¿en qué estándar se está fijando normalmente, no? O sea, por mucho que tú digas, lo estoy haciendo bien, lo vas a estar haciendo bien en base a un estándar que tú tengas. Claro, es que es muy fácil, imagínate, ¿no? Claro, los típicos maridos, ¿no? Es que el marido de mi amiga, es que la trata como una reina. Bueno, no sabes cómo es en su casa. Es que yo, por ejemplo, mis hijos, nosotros tenemos 3 hijos que son maravillosos, los amamos profundamente, pero tenemos 2 hijos, sobre todo los 2 pequeños, que todo el mundo que los conoce sabe que son súper movidos. O sea, que ellos estén quietos es como otra realidad. Entonces, claro, muchas veces puedes compararlo con... Hay niños más tranquilos, hay niños menos... Y a veces las familias tienden a... No, pero es que fíjate ese niño qué tranquilo está. Ya, bueno, pero es que no tiene tu carácter, no tiene tu forma de ser. Tenemos que darnos cuenta de que las personas somos diferentes. Sí. Hay una expresión en inglés que dicen siempre que el césped del vecino está más corto y más verde, ¿no? Sí. Y siempre. Y al final, hasta como padres, queriendo sin querer, muchas veces ves, dices, aquel niño, qué bien, ¿no? O como maridos, aquella mujer. O idealizamos esa perfección o pensamos que aquello está mejor que lo que está en nuestra casa. Y tú decías una frase que a mí me impacta. Dijiste que en casa es el lugar, o sea, en casa, en nuestras familias,
es el lugar donde más nos cuesta expresar misericordia y amor. Es el lugar donde más nos cuesta expresar la misericordia y el amor. Porque hablaba de que, es que esto es una realidad. O sea, ¿cuántas veces no hemos estado en casa en una discusión? Una discusión, pero, o sea, seamos realistas, una discusión de esta de no, porque tú me dijiste, no sé qué, y de repente te llaman. Esto a nosotros no nos pasa. No nos pasa, no. Nosotros, no somos nosotros. Estamos hablando en el supuesto que nos pase. Por supuesto. Y de repente te llaman por teléfono, ¿no? Alguien de la iglesia, o tu amigo, o tu amiga. Hola, ¿qué tal? Sí, maravilloso el día. Un solo. ¿Y qué querías? ¿Quedar para un café? Ah, sí, genial. Y entonces a mí, esto es una frase que me impactó, que es: ¿cómo somos capaces de controlar nuestra ira con un desconocido y no somos capaces de controlar nuestra ira con la persona que más te ama y vive contigo? Sí, sí. Porque la ira, lo hablaba también el domingo, es un sentimiento muy incomprendido, ¿sabes? Porque hay las personas que dicen que la ira está mal completamente, que no es del todo cierto, porque Dios se enfada también. Nosotros tenemos que sentir ira y enfadarnos, pero tiene que ser una ira altruista. La ira altruista es aquella que no es porque hiere mi orgullo. Yo puedo tener ira cuando veo injusticias en el mundo, puedo tener ira cuando veo abusos, ¿sabes? Es una ira... Tú decías, es una ira que no es generada por mi ego. Por mi ego ni mi orgullo. Por mi ego ni mi orgullo. Exacto. Es una ira altruista. Pero ¿qué pasa cuando la ira ya refleja en me ofendiste? En que yo me he sentido ofendido. Entonces, esa ira está equivocada. Esa ira es descontrolada. De hecho, decía un versículo en Proverbios que es una ira destructiva. Sí. La ira destruye. La ira es necesaria. Pero el problema no está en que te aires. El problema está en por qué. ¿Por qué me aireo? Tú decías aquí, si queremos relaciones saludables, necesitamos amor y misericordia, ¿no? En nuestras relaciones. Y yo creo que eso es el punto. Sí. El punto, ¿no? Creo que para mí, amor y misericordia en la familia es como ese aceite del motor de un coche. No soy el mejor para hablar de coches, ¿vale? Ahí me estarán viendo seguramente amigos mecánicos. No soy el mejor para hablar de coches, pero lo que sí sé es que un motor necesita tener ese aceite para funcionar correctamente, exacto, lubricarlo. Y en nuestras familias muchas veces queremos seguir funcionando, pero sin haber echado ese aceite, ¿no? Ese amor, esa misericordia. Y es lo único que va a permitir que nuestros matrimonios, que nuestras familias sigan adelante. Traer un poco de ese amor de Dios, traer un poco de esa misericordia. Tú hablabas de cómo Jesús fue misericordioso con nosotros. Sí. Nosotros tenemos que hacerlo con nuestra familia. Hablaba de aplicar el capítulo de 1 Corintios 13, ¿no? Sí. Todos conocemos este capítulo maravilloso que habla sobre el amor, nos da 15 adjetivos sobre el amor y hablaba de que realmente el amor no es envidioso, el amor no es vanidoso, el amor todo lo soporta, el amor tiene paciencia, ¿no? ¿Y cómo cambiarían nuestras familias si realmente aplicáramos ese amor? Sí. ¿Cómo cambiarían nuestros matrimonios si aplicáramos ese amor? ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones con nuestros hijos si nosotros aplicáramos ese amor? Ese amor que desinteresadamente, cuando somos inmerecedores, Dios lo aplicó para nosotros. ¿No? Entonces, claro, pero luego, sin embargo, nosotros demandamos cuando nosotros hemos sido recompensados con gracia. ¿No? Hablamos de la definición de misericordia, que es esa bondad y esa compasión no merecida que Dios nos da, sí, y se convierte en perdón y gracia. Te comenté, a mí me dieron una explicación, diferencia entre misericordia y gracia, que lo hablábamos el otro día con los niños. Sí. Yo siempre digo, misericordia es todo aquello que nosotros merecíamos recibir y alguien, Jesús, dijo, no lo vas a recibir. Es decir, necesitamos haber recibido la ira de parte de Dios, el castigo, el estar alejados de Él. Eso es lo que nos merecíamos a nivel castigo y Él dijo, no lo vas a recibir. Y luego la gracia es justamente todo aquello que no merecíamos. Sí. ¿Qué no merecíamos? No merecíamos amor, no merecíamos amor, exacto. No merecíamos bondad, compasión. Y todo eso que no merecíamos es lo que Jesús dijo, sí. Aquí está mi gracia. Sí. Lo vas a recibir, ¿no? El segundo punto de la prédica decía que las personas que te rodean necesitan misericordia cuando menos se lo merecen. Pero es cuando más lo necesitan. Sí. ¿No?
Y es así, realmente, Hablaste de 3 formas de amor. de 3 formas de amor, sí. Para tener hogares felices. Hogares Justo la primera era pasar trascendentales. por alto las ofensas recibidas. Pasar por alto las irritaciones y las ofensas. Ignorar. Esto Es difícil. Iba a decir esto. Es muy difícil. Es muy difícil porque toca nuestro ego y nuestro orgullo. Ahí es donde hablábamos de la diferencia de la ira. ¿Qué pasa? Cuando te sientes ofendido es porque hay algo dentro de ti que ha sido tocado. Tu ego, tu orgullo, ¿sabes? Hay algo que... Y hablaba mucho, esto no lo dije en la prédica, pero estudiaba mucho sobre que muchas veces nuestros enemigos no están fuera, que sí que lo están. Es verdad que hay muchos enemigos para la familia, que son las redes sociales, pasar tiempo en pantallas, no sé qué. Pero hay un enemigo que está dentro de nosotros, que es la victimización, la autocompasión. Y muchas veces este enemigo que está dentro de nosotros es el que hace que nos ofendamos, ¿sabes? Me gustaría hacerte la pregunta, ¿no? Porque, fíjate, en nuestro matrimonio, en nuestra familia... Voy a ver qué hace. hay muchos... Ahora salen los trapos. No, sabes que no. Pero en nuestra familia hay muchos casos, en nuestro matrimonio, pero para que todas las familias puedan ver esto, ¿no? A veces yo estoy hablando con mi hijo, estoy hablando con ellos, enseñándoles o queriendo decirles algo, y tú vienes como una madre, o sea, como una madre... Como una madre herida, que han tocado a su cachorro. Exacto. Entonces vienes y dices... no le hables así. No le hables así. No le hables así. Delante de los niños, que seas. Y justamente, por ejemplo, hablando de esto, para mí eso es lo que siempre hablamos. Yo te puedo decir, no, cuando lo hablamos después a solas, te digo, en ese momento no lo hagas. Porque Háblame después. Háblame después, qué sé yo. Imagínate, yo puedo ir como marido, agarrando todas estas cosas y sintiéndome herido, ¿no? Y sí, porque toca tu orgullo. Ahí justamente, ¿no? Tu orgullo de, soy el sacerdote del hogar, yo estoy corrigiendo porque estás minando mi posición, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué te digo? ¿Cómo puede un matrimonio, cómo puede una familia, a veces como hijos también, ¿no? O como padres, yo lo veo con mis niños también, a veces le digo algo y yo tengo la razón, pero tal vez de las maneras que lo he dicho no es la correcta. Y incluso hasta mis propios hijos han venido después, me han dicho, no, papá, es que me he sentido herido, o la manera que me lo has dicho, o la forma que lo has hecho, ¿no? A ver, aquí hay varias cosas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a esa zona? Uno, hay varias cosas, y es que la ira, como decía, era uno de los sentimientos más que no se entiende. La ira también es uno de los sentimientos más malos de los humanos, porque es el que produce más heridas. Entonces, lo primero es que necesitas controlar tu ira, necesitas controlar tu enfado, y para eso el único medio es pasar más tiempo con Dios. Porque no somos nosotros los que controlamos nuestra ira, es tener dominio propio, y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo hablaba de que realmente para ser capaz de ignorar esta irritación, estas ofensas, necesitas tener una relación con Dios. Necesitas pasar más tiempo con Dios en profundidad para que Él pueda moldear esto en nuestro carácter. Luego, yendo a la parte práctica, necesitas ignorar estas cosas, ¿no? Estas ofensas, estas irritaciones. Pero justamente el hecho de ignorar, creo que justamente se atribuye también a lo que decías tú, ¿no? A cómo está mi altar personal con Dios. Porque ¿en qué me tengo que fijar? ¿Cuál es mi estándar? Mi estándar realmente, a la respuesta que decía antes, es Jesús. Es Jesús. Él ha sido una persona mansa, humilde. Él ignoró las ofensas, exacto. Él ignoró las traiciones, Él ignoró cuando le faltaban al respeto, cuando no lo trataban como... O sea, Él era hijo de Dios. Sí. Pero sin embargo, Él ignoró completamente cómo le subestimaban los demás, ¿no? Entonces, justamente esa, la palabra manso, que a veces uno piensa como maridos, no, lo que tengo que hacer es callarme, tal. Entonces, lo que estoy mostrando es una parte débil. Y no es eso. O sea, lo hablo de esta parte, la mansedumbre. Justamente hay una definición que me encantaba, que es el manso es ser capaz de tener todas tus fuerzas bajo control. Que eso es todavía mucho más difícil que despotricarse. Porque aquí lo más fácil es, si me pica, me rasco y ya está. Sí, pero el ejemplo del caballo, ¿no? Los caballos tienen mucha potencia
y cuando les doman, los caballos no dejan de tener esa fuerza. Sin embargo, tienen toda esa fuerza bajo control. Entonces, es lo mismo, ¿no? ¿Estás queriendo decir que somos unos caballos y que nos bajamos? No, porque... Explícate, por favor, ¿qué? Muchas veces, cuando tú dices manso... Yo entendí eso. Claro, cuando tú dices manso es como, Dios, tengo que ser tonto, ¿no? Tengo que dejarme hacer. No. Y no es eso. Los caballos siguen teniendo la misma fuerza después de ser domados. Simplemente utilizan esa fuerza redireccionada hacia donde le dicen. Exacto. Entonces es lo mismo. Necesitas utilizar esa fuerza en la proporción, en el momento y en el lugar correcto. A mí algo que me ayuda, y como marido y también como hijo, me ha ayudado también cuando vivía con mis padres. Vivir como mi padre también ha sido difícil para mí, con mis hermanas, Dios mío. Pero una cosa que decías tú justamente el domingo, decías, el costo de Jesús hacia nosotros ha sido mucho superior y que nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos o a nuestra familia, a nuestro marido. Y hablábamos de la parábola de los siervos, ¿no? El siervo que le perdonan muchísimo y luego no es capaz de perdonar poco, ¿no? Creo que por eso lo apunté, sí. Sí, entonces claro, en esa parábola realmente... o sea, nosotros somos el siervo al que se le ha perdonado tanto, se nos ha perdonado tanto, y luego, ¿cómo somos nosotros capaces de no tener una ínfima, ¿no? Sí. Porción de esa misericordia para las personas que nos rodean, para las personas que... nuestra familia. Eso creo que es lo que nos ayuda a ignorar muchas veces. Y ya la palabra no es ignorar, sino comienza a formar parte de ese ya perdón, ¿no? Sí. Donde no es simplemente que ignoro, sino aprendo a que no me duela. ¿Entiendes? No porque esté bien, no es que lo normalice, pero lo que estoy intentando hacer es ver y decir, Dios, si tú me has perdonado tanto. Había una parte donde no lo expresaba, pero tenemos que tener en cuenta que las personas que nos lastiman o que nos ofenden probablemente son personas lastimadas. Son personas que tienen inseguridades, porque además en la familia es donde somos más vulnerables. Sí. Entonces tenemos que tener en cuenta y mirar con los ojos de Jesús a las personas que nos rodean, ¿no? Y decir, si mi marido está así, es porque hay algo que le está doliendo, hay algo que está teniendo en su vida, que le está haciendo daño, o necesita tener una relación diferente con Dios, ¿no? Una relación más profunda con Jesús. Entonces, en vez de sentirnos ofendidos, ver cómo realmente necesitan esas personas ayuda, ¿no? Sí. Yo había una... Bueno, cambiando de tema un poquito, hablaba con mis hijos, tema de clase, compañeros, escuela, etc. Y muchas veces en la escuela es así, vienen y, papá, es que alguien me dijo esto, me hicieron aquello. Y justamente mi respuesta para él, siempre le digo, mira, hijo, detrás de toda persona que critica, que te insulta, que tal, es una persona que realmente dentro de ella está herida, ¿no? Y llevando este concepto a la familia, creo que cuando nosotros somos relaciones sanas con Dios, es cierto, lo hablabas tú el domingo, lo hemos hablado en las otras prédicas, tenemos que tener tiempo devocional como familia, sí, es importante, nos ayuda, pero cuando yo tengo mi tiempo individualmente con Dios, yo soy un motor de la familia, porque puede ser que tú estés mal, ¿no? Nosotros tenemos nuestro código de preguntarnos, ¿cómo estás? ¿Has tenido tu devocional o no? Y lo notamos en el olor del ambiente, en la respuesta, lo notamos en el carácter. Sí. Y yo creo que cuando uno de los dos, ¿sabes? Tal vez tú estás luchando toda tu vida y estás diciendo, no, es que mi marido no tiene tiempo devocional, o tú estás diciendo, no, es que mi mujer nunca lo hace. El hecho de que tú lo hagas individualmente va a fomentar a que tengáis como familia un tiempo de altar juntos, y también va a fomentar que todo el ambiente que se respira en casa es bueno. ¿Te acuerdas de la prédica de Pastor Yuselio, no? Cuenta ese ejemplo, que siempre me lo lanzabas tú. Hay un pastor, ¿no?, que él vino hace muchísimos años, pero yo siempre lo recuerdo, porque él hablaba de que cuando el marido llega a casa, o la mujer, pero bueno, en este caso él hablaba del marido,
decía que antes de entrar por la puerta necesitaba sacudirse todo aquello que lo había tensionado, que lo había enfadado, todo aquello que lo había traído al lugar en el que estaba en ese momento, porque él era el que cambiaba el ambiente dentro de su hogar, ¿no? No es lo mismo que tu marido entre y te diga, hola cariño, ¿cómo ha ido tu día? ¿Cómo estás? A que tu marido entre como, qué día tan pesado, no sé qué. Es como que esa pesadez que él trae llega a casa y transforma el ambiente en eso, ¿no? Entonces yo siempre le decía, Andrés, ¿te has sacudido antes de entrar en casa? Sí. ¿Has sacudido todas las cargas del día antes de venir a casa? Y es cierto. Yo aconsejo a todos maridos que os compréis un saco de boxeo. La cajita de la nada también es importante. Lo ponéis en algún sitio y ahí pum, 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 descargáis fuerzas, estrés, todo lo que te fuera. Sí. Pero con mi familia tengo que estar al 100%. Con mis hijos tengo que estar al 100%. Sí. Y luego eso... lo de la cajita de la nada, esto lo cuento también para la gente que no lo sabe, es que todos cuando llegamos a casa, después de tener un día estresante, frustrante, necesitamos tener un ratito de la cajita de la nada. Eso es la cajita donde no estoy haciendo nada, no me preguntan, no me hablan, porque ¿qué pasa? Muchas veces la persona que está en casa, que puede ser la mujer, el marido, bueno, llega la mayormente tengo que decir que el marido es el que necesita esa casa. Sí, mayormente. Porque esto es así, está comprobado que las mujeres hablan el triple, 4 veces más que los hombres, y ella lo sabe. Sí. Nosotros aplicamos este término, la caja de la nada, que significa que, o creo que lo habíamos visto también en la predicación, sí, hace muchos años. Un pastor que se llama Pastor Duarte, de Brasil, sí. Y él hablaba de este término y a nosotros nos encantó. Y funciona así. Yo llego a casa y normalmente cuando yo llegaba de trabajar o lo que sea, mi mujer ya me preguntaba, me decía, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? ¿Qué sé yo? Y yo en ese momento lo que menos tenía ganas, antes trabajaba también hablando por teléfono mucho, y lo que menos tenía ganas en ese momento era de hablar. Sí. Yo decía, por favor. Entonces yo tomaba ahí mi caja de la nada. Un momento donde estaba tranquilo, bajaba todavía todo ese estrés, toda esa cosa que venía de fuera, hasta que ella me veía accesible un poquito más. Sí. ¿Qué pasa? Que la persona que se queda en casa, en este caso, pues yo por ejemplo me quedaba... Tú estás esperando que yo llegue. Claro, todo el día has estado con los 3 niños, ¿no? No has compartido con un adulto. Y entonces es como que llega esa persona y quieres desahogarte, quieres decirle lo mal que te ha ido el día o lo bien que te ha ido, quieres contarle todo, ¿no? Y entonces en ese momento, esa persona que está deseando llegar a casa para relajarse y descansar, tú le empiezas a ametrallar con todo lo que ha sido tu día, que normalmente viene precedido de cosas que han ido mal en la casa, que han ido mal en el cole de los niños. Entonces, claro, aquí es importante lo que hablábamos del tiempo a solas con Dios, ¿no? Yo necesito desahogarme y soltar mis cargas en mi tiempo a solas con Dios, ¿vale? Porque Él es el que me reconforta, Él es el que me da nuevas fuerzas. Y a veces queremos que sea nuestro marido o que sea nuestra esposa, en este caso nuestro marido, el que él ahora, no. Necesitamos crear momentos en familia de tranquilidad, de ambientes distendidos, ¿no? Sí. La familia tiene que ser un lugar donde yo me sienta confortable, me sienta seguro, me sienta protegido. Entonces no puede ser un lugar donde yo me sienta incómodo. ¿Qué pasa? Lo decías tú el domingo, a mí me gusta. Estás hablando que la familia es el lugar donde más cómodos nos sentimos. Y este tema de la vulnerabilidad es súper importante. A mí me encantó que lo mencionaste, porque en casa yo tengo el derecho, yo tengo la posibilidad de hacerte más daño que ninguna otra persona en el mundo. Sí. Y eso a mí me pone en una posición delicada. O sea, muy delicada. Yo sé que si hay alguien que te puede llegar a hacer daño a ti, soy yo, ¿no? Como padre, como hijo, o como marido en este caso, o pareja en nuestro caso. Entonces, sí. Ahí es donde yo tengo que pedirle sabiduría a Dios. O sea, Dios a mí me conoce como ni siquiera tú me conoces, como nadie me conoce. Él conoce mis pecados, conoce mis debilidades. Tus pensamientos pecaminosos. Exacto. Porque a veces aún los que no salen son exteriores, pero tus pensamientos pecaminosos son interiores. Sí. O sea, los que están aquí dentro. No los ven, pero Dios sí lo sabe. Sí. Lo que está dentro, Él lo sabe. Y de la misma manera, dentro de nuestra casa, ¿no? Sí. Tú sabes lo que está dentro de casa. Y ahí tenemos que ser
lo más misericordiosos posible, Sí, ¿no? ahí era un poco el tercer punto que hablaba, de que necesitamos sanar las heridas del pasado. ¿Por qué? Porque herimos a las personas que nos rodean a través de nuestras heridas del pasado. Las personas lastimadas lastiman a la gente. Y necesitamos, como tú dices, ser sabios, porque la falta de perdón nos lleva a lugares a los que no queremos estar. Yo hacía este ejemplo de es como cuando tú te metes en el mar o en un río y hay una corriente que te lleva donde tú no quieres ir. Sí. Tú peleas y peleas y nadas, pero no vas a llegar a ningún sitio, vas a llegar a donde la corriente te lleve. Y la falta de perdón es igual. Te va a hacer decir cosas que no querías decir. Te va a hacer actuar de maneras que no querías actuar. Y te va a hacer destruir a personas que no querías destruir. Y esto es muy fuerte. Sí. Entonces, necesitamos cerrar esas heridas. Y la única forma de cerrar estas heridas es entregarlas en las manos de Dios. Sí. Hablábamos, ¿te acuerdas que hablábamos del tema de cuando preparábamos las prédicas? Hablábamos también aquí el punto de raíces de amargura, Sí. ¿no? Yo escuchaba la historia de un árbol, creo que es un árbol de la India. Sí, la leí. Y que creo que tarda en crecer. Sí, no sé. al principio, en los primeros años, realmente parece como que no está creciendo, es como un árbol enano. Exacto. Y la gente es como, wow, este árbol no crece. No crece. Y sin embargo, lo único que crece sí. son las raíces. Y después creo que en un... Llegaba a ser uno de los árboles más altos. Sí, pero no, después en un periodo, creo que son de 5 a 10 días, crece una barbaridad. Sí. Y esto a mí me hacía pensar muchísimo en nuestras familias, en los procesos que pasan en casa. Porque el no dejar ir las heridas del pasado funcionan como una semilla en nuestro corazón. Y las heridas del pasado, a veces la gente puede pensar, wow, está hablando de cosas de cuando era un niño. Sí, también, pero también estoy hablando del día a día, de cómo acumulamos estas pequeñas ofensas y se va haciendo como una mochila. Sí. El hecho de esta semilla, por ejemplo, que dejamos que entre en nuestro corazón, lo que hace, aunque no los estemos viendo aparentemente, por eso me gusta ese ejemplo del árbol, no lo vemos aparentemente, pero durante días, meses y años puede ser que eso esté echando raíces. Y no lo ves, todo va a parecer que está igual. En el matrimonio parece que todo está bien, en la familia parece que todo está bien, aparentemente nada ha cambiado, pero... Ojo aquí, familias, porque una familia puede ser destruida en cuestión de días por una raíz de amargura que lleva echando raíces años. Y esto es algo increíble que tenemos que pensar en ello. La falta de perdón, el traer a memoria constantemente los errores del pasado, como decías tú. Águeda, ¿de qué manera crees que nosotros podemos dar libertad, ser libre de esas cosas del pasado? Necesitamos entregarlos en las manos de Dios. Necesitamos tener una comunión con Dios. Necesitamos pasar tiempo realmente en su presencia. Lo que hablábamos de, ¿es necesario un altar familiar? Es necesario. ¿Por qué? Porque cuando nuestras familias están fomentadas, sustentadas sobre nuestra relación con Dios, es una familia que se vuelve indestructible. Porque yo puedo fallar, tú puedes fallar, pero Dios no falla. Sí. Pero en este tema necesitamos que nosotros tener una relación personal con Dios, porque es Dios el que va sanando nuestras heridas, es Dios el que va cicatrizando, porque las cicatrices hablan de la gloria de Dios, pero las heridas destruyen. Pensaba en un ejemplo que era, tú no vas por la vida con una herida abierta sangrando, porque se infectaría. Porque eso necesita ser saturado, sí. Necesita ser cerrado. Pues nuestras heridas necesitan ser cerradas, necesitan ser restauradas. Y la restauración proviene de Dios. Sí. A mí me encantó ese ejemplo que pusiste. Creo que es así. Nuestros matrimonios tienen que ser matrimonios de cicatrices, no matrimonios de heridas. Frase para enmarcar. Y luego otra cosa. Hablábamos el otro día de que las familias imperfectas son moldeadas por un Dios perfecto. Sí. Tenemos que saber siempre que somos familias imperfectas. He visto mucha gente en redes sociales compartiendo esa frase. Sí. ¿Por qué somos familias imperfectas? Porque estamos formadas por personas imperfectas. Es imposible que una familia sea perfecta cuando nosotros somos imperfectos. Es que estamos en un proceso de santificación. Es que nuestro ejemplo es Jesús, sí, pero es que somos muy imperfectos. No hay solo un justo. Yo no soy sin mancha. No, y otra... es Jesús el que da eso a mi familia. Amén. Y otra frase que dijiste también, que la tengo ahí,
junto pegada con esa, que a mí me parece para reflexionar, no por decir, bueno, mira qué frase más bonita, sino para pensar en ella. Claro, para que nos haga pensar. Exacto. Dijiste que si vivimos enfadados, enojados, estamos viviendo en el pasado. En el pasado, sí. No estamos viviendo en el presente, ¿no? Sí, y esto a mí, perdón. No, decía que esto a mí me habla particularmente porque nuestro matrimonio, nuestra familia, como la tuya, como la de todos aquí, ha tenido muchos errores en el pasado. Ha tenido fallos graves. Y si yo estoy viviendo como mujer, como hombre, en mi matrimonio, en mi familia, trayendo a memoria todas las cosas de atrás, no estoy proyectando ni siquiera un futuro para mi familia. Es imposible proyectar un futuro cuando vives en el pasado. Hablábamos de eso, o sea, no puedes vivir el presente y no puedes proyectar el futuro. Porque estás todavía tan enfadado por el pasado que no puedes seguir adelante con tu familia. Podemos decir que el querer dejar atrás todo eso o olvidar realmente eso atrás, quitarte esa mochila, le estás dando lugar a Dios para que construya algo nuevo. Claro, es un proceso de reconstrucción. Yo creo que Dios todos los días tiene que reconstruir en nuestras familias. Porque como somos personas imperfectas, fallamos. Entonces necesitamos que Dios todos los días reconstruya, repare, Amén. Restaure, ¿no? Porque tenemos corazones delicados. Porque los humanos somos delicados. Es verdad. Entonces necesitamos a Dios todo el tiempo, ¿no? Restaurando y revitalizando esos corazones en las familias, ¿no? Bueno, ya se nos está yendo un poco el tiempo. Sí. Y queremos ser, hablar. Exacto, queremos ser un poquito puntuales en este caso. Y la idea de esta conversación es que esto pueda llegar a tu casa, ¿no, Cari? Que esto pueda llegar a tu habitación, ahí con tu mujer, en la cocina, donde estéis. Y que sea una conversación. Que puedas hablar con tu familia, con tus amigos y decir, wow, pues esto lo he estado pensando, ¿no? Le he dado una vuelta. O esto también me pasa. Esto también ¿no? me pasa. A veces en la prédica hay cosas que no podemos decir, hay cosas que tal vez no quedaría elegante hablarlas allí. Y es importante tener mucha comunicación en las familias. Porque a veces nos guardamos todas las cosas, las ofensas, las cosas que tenemos, y eso, como tú decías, crea estas raíces, ¿no? Sí. Es importante hablarlo, verbalizarlo, exponerlo, orar. Yo veía un podcast de una chica que me encanta, que decía que los matrimonios que oran juntos era un porcentaje súper mínimo que llevaban al divorcio, ¿no? Sí. Qué importante esto, ¿no? Sí. Orar juntos. Sí, totalmente. Hablar juntos. Y luego el hecho de esta serie de predicaciones que estamos hablando, lazos divinos. ¿Qué es lazos divinos? Y esto para finalizar, justamente es la intencionalidad de parte de Dios de unirnos con alguien que nos perfecciona, de unirnos con un entorno que nos va a hacer aprender y crecer, ¿no? Y pienso en esto porque hemos hecho predicaciones ya la semana pasada de hablar del altar, de la tienda, del pozo. Esta semana hemos estado hablando de este amor. Y me gustaría que todo esto no sea simplemente cosas de check. Ya lo escuché, sino que sean cosas que las traigamos de nuevo. Y me gustaría preguntarte para terminar, ¿has tenido tu altar esta semana como familia? Si no lo estás haciendo, si has perdido la cuenta, si te olvidaste un día o dos, siempre pongo el ejemplo de cuando tú tienes hambre. Sí. Yo soy una persona que como bastante, pero cuando yo me he saltado una comida, por lo que sea, estuve trabajando o ha pasado cualquier cosa, no digo, bueno, ya no sirvo más para comer. Me he dado cuenta que no sirvo más para comer. Lo que hago es llego llego a la cena y abro la nevera aquella y como el doble, porque me he sentido con hambre. Y si por algún momento no has tenido tu altar familiar o no has tenido tu tiempo con Dios, yo quiero animarte y decirte, no te vengas abajo, al revés. Levántate y hazlo. Y si fallas, levántate y hazlo hasta que esto pueda formarse en un hábito en tu familia. Y bueno, muchas gracias a todos. Por aquí terminamos. Todos, sí. Nada, eso. Como tú decías, que son predicaciones para poner en práctica. Sí. Para meditar, para hablar y para practicar. Eso es. ¿No? Así que nada, nos vemos la próxima semana, chicos. Dios os bendiga, que tengáis buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Si estás viendo esto ahora mismo, me gustaría que, si es de edificación para ti, para tu familia,
puedes compartirlo, mándaselo a alguien que lo quiera escuchar y luego aparte de eso puedes suscribirte a este canal, para este podcast, tanto en Spotify como en YouTube, donde estamos dados de alta. Así lo puedes estar escuchando semanalmente y estás atento a todas las notificaciones. Sí. Creo que eso es todo, ¿no? Sí, eso es todo por hoy. Vale. Hasta luego.